Hola queridos amigos. Bueno, ahora les quiero mostrar en qué consiste parcialmente el tomo 2 de mi libro GDT, Tolerancias Geométricas, que está basado justamente en la norma ASME 14 y 14.5 2018. Esta parte, como lo están viendo acá en la imagen, es GDT aplicado a la metrología. O sea que este tomo en realidad se podría haber titulado GDT y metrología. Voy a ir mostrándole en qué consiste. Bueno, consiste en lo que está diseñado acá en general. Tenemos un plano, un dibujo, y hay que seleccionar los instrumentos de medición y el método de medición, dispositivos, etcétera, el método de medición para poder controlar la pieza y ver si cumple con la tolerancia asignada acá en el plano. ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo un poco esto. El libro, como siempre, está editado por Edutecne. Ahí ven la editorial de la Universidad Tecnológica Nacional. El coordinador de la misma es Fernando Cejas y el rector de la universidad es el ingeniero Soros, Rubén Soros. Bueno, la portada y vamos al índice. El índice se divide, digamos, en la música en dos movimientos, ¿no? La parte de errores geométricos, donde acá se va a ver tolerancia por tolerancia por tolerancia, cada una con sus cosas, y los modificadores, y finaliza este capítulo, el 4, con la comparación entre ambas normas. Cuando digo ambas normas, digo la I 14.5 2018 y la ISO 1101-2017, o sea, la ASME I 14.5-2018 con la ISO 1101 del 2017. Y el capítulo 5 es el más metrológico porque, como lo dice el título, las mediciones de los errores geométricos, se habla de la selección de instrumentos y equipos necesarios, las distintas técnicas de medición, cómo se hace un procedimiento de medición, cómo se hace un certificado de medición, cómo se hace un certificado de calibración, cómo se expresa la incertidumbre de medición, etcétera, que es toda la parte de estructura de documentación, y se desglosan las distintas técnicas de errores geométricos con diversos ejemplos. Después hay ejercicios y preguntas, que esto es para el alumno de ingeniería, tecnicaturas, etcétera, o el docente, o para la persona que lee los dos tomos y que llega a una síntesis buscando en los tomos, las preguntas se resuelven. Esa es la idea. Y toda una bibliografía abundante y con un QR para entrar a los sitios web que yo utilicé también. Bueno, primero se habla de los errores geométricos, por ejemplo, hay de forma, localización, errores de oscilación, cabeceo, y los distintos tipos de errores geométricos, como pueden ver ahí, perpendicularidad, planicidad, que es la excentricidad. ¿Eh? Bueno, error de cilindricidad, tanto en piezas huecas como en piezas macizas, rectitud, bueno, se van mostrando todos los errores con más profundidad que en el tomo 1 y por qué acontecen esos errores. Después viene toda la parte de interpretación de las tolerancias, donde vamos de a una por, empezando por las que no son con elementos asociados, o sea, con elementos aislados, las que pueden tener elementos asociados aislados. Cuando digo elementos asociados, digo datum, referencias, eh, y las que llevan elemento asociado. Elemento es lo mismo que característica. Elemento habla en la ISO 1101 y característica feature en la AMI 14.5, pero es el mismo concepto. Bueno, tenemos rectitud, ahí pueden ver, en los casos de la norma AMI 14.5 del 2018, distintas expresiones de la rectitud, la zona de tolerancia, la rectitud, explicado, planicidad, que siempre es lo mismo, es un límite superior de especificación sobre inferior y la zona medida ahí para todos los casos de ingeniería, porque acuérdense que la tolerancia geométrica es comparar la forma pura ideal del plano con la forma real medida, ¿no? Y para eso no se asignan tolerancias. Bueno, acá
Eso es lo que yo le estaba diciendo, forma pura en el plano contra la forma medida, que es eso más negro ahí, esto negro que está acá, entre esos dos límites verde y rojo, el límite superior de especificación y el inferior, acá la diferencia entre esos dos límites, en este caso radial, me da la tolerancia, y bueno, y se sigue explicando los distintos casos, ahí viendo valores medidos, versus lo que estuve explicando recién. Para cilindricidad es exactamente lo mismo, y así sucesivamente ustedes pueden ir observando el desarrollo de todo cómo está armado el material, cilindricidad, ven que es entre dos cilindros, superior e inferior, el que está coloreado es el cilindro medido, todo, siempre el concepto dibujo, interpretación, plano y cómo lo interpreto. Y imagen y semejanza que la ASME 14.5, que me permite también trabajar en modelos 3D. Por eso dice on the model, en el modelo 3D. Puedo también acotar de la misma manera que acoto en la vista plana. Bueno, distintos casos, el símbolo de between, cómo se aplica, datum target point, cómo se aplica el between en este caso. Bueno, del from to, por ejemplo, distintas simbologías que ustedes pueden ir viendo. Y esta es toda la parte que ustedes están viendo acá, es toda la parte donde vamos tolerancia, como están apreciando ahí, tolerancia por tolerancia. No voy a entrar en el detalle fino, ¿eh? Acá tenemos algunas cosas del perfil dinámico, el concepto de worst case, de los casos más desfavorables, de flotación de perfil, bueno, se explica todo. La diferencia que hay entre perfil de una línea y perfil de una superficie. Y así sucesivamente con paralelismo, seguimos con el mismo concepto, el datum y la parte lo medido respecto a este datum, con qué instrumento se hace. Y ahí tenemos, por ejemplo, paralelismo entre ejes, la zona de tolerancia, que acá es un cilindro de 0,02 milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Perpendicularidad. Y así sucesivamente ustedes pueden ir observando toda esta parte del libro. Bueno, después viene también cómo se clampea la pieza. Distintas, los errores de posición verdadera, cómo se obtienen, la forma de obtener, ahí lo tienen más gráfico, error de posición verdadera, a partir de lo medido, cómo se obtiene y por qué se multiplica por 2 para que se transforme de algo, un concepto de centricidad en uno de concentricidad. Bueno, el trabajo de ser un calibre funcional, por ejemplo, acá con una impresora 3D, y así sucesivamente los distintos conceptos. Toda esta parte, como pueden observar, también está la parte de bonus, que es para un criterio que nosotros adoptamos para cuando hay mucho scrap, poder aumentar la tolerancia y aceptar piezas que no fueron aceptadas y aceptarlas por funcionalidad. Para eso se ponen estos bonus ahí, que son las condiciones de material. Bueno, está explicado todo el concepto de bonus. Y todo runout, como la importancia en runout de poner una esfera para el movimiento, evitar el movimiento axial, cómo se clampea la pieza, imagen y semejanza con un plato de torno. O sea, de la misma manera que se va a fabricar. Y bueno, los modificadores, toda esa parte de modificadores, la tolerancia proyectada, muy importante cuando se ensamblan dos piezas y se tienen que unir por medio de un perno o algún elemento de fijación, todo el concepto ahí. Y acá
tenemos la comparación que yo les había dicho entre las dos normas, la norma ASME 14.5 y la norma ISO. Esto está sacado de la norma ASME 1101, esta tablita. Y después entramos en la parte de todo lo que es mediciones geométricas, donde hablamos de la selección de instrumentos y equipos necesarios. Se habla un poquito de control estadístico de proceso, de medición por variables, por atributos, de clasificación de los instrumentos en instrumentos de medición directa, lo que tienen escala, y medición indirecta, lo que son por comparación, la ventaja de trabajar por elementos con comparación, la medición por atributos, clasificación de los instrumentos en referencia, de comparación, o lectura indirecta, lectura directa y elementos auxiliares. Y ahí tienen la clasificación con los distintos instrumentos y patrones, qué es la clase de exactitud, qué es el error máximo admisible, gráficos con errores máximos admisibles para las distintas resoluciones y rangos de instrumentos y normas, y las fórmulas o expresión. Y después vamos viendo instrumento por instrumento con sus tablas correspondientes a cada de las normas de errores máximos admisibles. Ahí vimos una de calibres, acá vemos otra de micrómetros, después vemos una de relojes comparadores, alesómetros, o alesámetros como quieran llamarle, comparadores tangenciales, calibres de altura, bueno, máquinas de medir por coordenadas, la diferencia que hay entre una máquina de medir que tiene una resolución de una centésima de micrómetro y esta clase de exactitud, que es 0,48L dividido 1000, versus una de mayor tamaño que tiene 1 micrómetro de resolución, y obviamente va a admitir errores más grandes porque la fórmula es diferente, 50 más 35L dividido 1000. Bueno, láser tracker, cómo se selecciona un láser tracker, brazos de medición, bloques patrones, cómo se obtiene la clase de exactitud en bloques patrones, las clases de exactitud para distintos bloques patrones según la norma ISO 3650 o la norma GIS 3506. Cómo se obtiene la clase de exactitud en mármoles de referencia, qué implica una clase de exactitud 2 y qué implica una clase de exactitud doble cero, antiguamente llamado grados, que doble cero tiene menos error, 4 micrómetros, y esta tiene 40 micrómetros para un mármol, por ejemplo, de 1000 milímetros de arista, y bueno, entonces es mayor, y bueno, ahí explico todo, cómo se seleccionan, bueno, para las escuadras, reglas, esferas, pines, o sea, cilindros, checkmasters. Ahí tienen todo para todos los instrumentos que ustedes están viendo ahí. Como es la clase de exactitud de metrología dimensional. Esta tablita es muy importante para seleccionar calibres pasa no pasa, cuándo debo seleccionar un tapón cilíndrico, cuándo un calibre de caras reducidas y cuándo varilla de extensión. Acá cuando es mayor de 250 ya hablamos de varilla. En el caso de yo tengo que controlar un eje, calibres por herradura o anillos, lo uso hasta 250 y ya después tengo que medir con instrumento de lectura directa, 250 milímetros. El criterio de selección de instrumentos de equipos de medición, resolución décima de tolerancia, error máximo admisible, condiciones, las dos primeras necesarias y suficientes, y rango de uso entre el 20 y 80% del rango. Y ahí, bueno, explico la diferencia que hay entre el MSA en la resolución respecto a la tolerancia, cuánto es esa relación, de que es 10:1 y acá es 20:1 en el BDA5. Bueno, ¿cómo se planifica un sistema de medición? ¿Qué debo hacer? Ahí se hablan los criterios para planificarlo. Acá damos un poco de MSA sobre discriminación, resolución. Acá tenemos la mínima indicación del instrumento de ser un décimo de la tolerancia, de dónde se sale eso. Y acá es lo que yo le decía, cómo hacer un procedimiento general. Acá viene la parte de calidad y de ahí un específico tanto para ensayos como para mediciones de todo tipo. Puede ser, en este caso, aplicado a metrología dimensional, pero puede ser aplicable a todo, el formato es el mismo. O sea que esto para la gente de calidad es importante. Hay un formato modelo,
¿Mm? Cómo se hace un diagrama de bloques, de flujo, la simbología, las posibilidades que hay, como nomenclaturas, como la simbología para codificar un procedimiento y un modelo de certificado de calibración, de medición o de informe de ensayo basado en la ISO 17025 con todos los ítems que ustedes están viendo ahí que contiene un certificado. Bueno, después cómo se expresa, como les dije hace un tiempo, la incertidumbre de medición. Estará por acá, ahí, para cuando el K es igual a 2, cuando el K no es igual a 2, cuando, acá que no se dan muchos libros habitualmente, cuando es una distribución trapezoidal, cómo debo informarla, cómo hago un informe técnico, eso no está dentro de 17025. Después puse dentro de las técnicas de medición que la IRANT 4572, basada en la ISO 5460 del 85, que en esta norma están cómo se hacen los distintos controles geométricos de distintas piezas, la nomenclatura, simbología para el metrólogo, para uno hacerle un croquis, cómo debe medir, cómo es la norma, cómo se usa la metodología, la simbología que estuvimos viendo recién. La norma te pone el símbolo, te pone la zona de tolerancia, cómo se aparece en el plano, el método de medición, verificación, control y algunos comentarios al respecto. Eso para cada uno de los controles. Bueno, después se ve cómo se obtienen los puntos de I y de Bessel, tanto para lo que son mantener las caras paralelas, puntos de I, como los puntos de mínima deformación que podemos usar en los controles metrológicos. Ahí está todo, aplicando todo lo que es estática y resistencia de materiales, todo bien deducido, para saber de dónde sale. Y acá entran ya todos los controles. A partir de ahí entramos el control de rectitud, con el método más simple, con sondas, por ejemplo, con el método clásico de un reloj comparador y gatitos, explica qué son los gatitos o gatos de nivelación, soportes regulables, en realidad. El planecator, se habla sobre el planecator también, y distintas partes de la norma de la norma ISO 4572. Ahí lo ven también, para todo lo que es rectitud. Autocolimador, para mediciones de rectitud y planicidad, cómo se usa, cómo es el principio de funcionamiento, el principio teórico, el autocolimador. Bueno, yo estoy ahí calibrando la escala horizontal de un teodolito, y lo muestro ahí, o acá cuando calibré un polígono con este método que está en Hume, que es un libro que permite con un solo espejo y un solo autocolimador hacer la calibración de este polígono. Hay varios métodos. Bueno, cómo es el principio de medición del autocolimador, los espejos que se utilizan, los lab jack, que son las bases regulables estas, que es un láser, muy sintéticamente, que es un láser, cómo funciona, y controles de planicidad, con qué se hacen, cómo se limpian las piezas, entonces, pieza fina, limpieza gruesa, cómo se lubrican, protegen, y bueno, acá todo lo que es control de planitud. Acá un mármol, con tu mármol controlado, mármol de producción, se le ha hecho un control ahí. Bueno, cómo se hace la nivelación fina y gruesa. Ahí el control de un patrón de ultrasonido, la planicidad, los puntos de Bessel, ahí lo ven marcados. Acá me estoy midiendo una calota de una máquina de compresión de probetas de hormigón, estoy midiendo la planicidad, para que vean cómo se aplica y cómo obtuve los puntos de Bessel ahí también. Bueno, y control de planicidad en un bloque en B.
distintas maneras, usando el Planecator, cómo se usa, puede ser planicidad también, además de rectitud. El esferómetro, cómo se usa. El de RAM, que es de 5 pulgadas, el de la norma G, que es de 100. Ahí tienen los aparatos. Y bueno, y cómo hacer planicidad con autocolimadores, con niveles, etcétera. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, acá también vuelve a aparecer la norma, la 4572, en planitud. Como ustedes pueden ver, hay mucha información. Hay información de qué es un nivel, cómo se mide, cómo se usa, niveles de burbuja partidas, que son este de acá, ahí, cuando logro que las burbujas coincidan, ahí recién leo en el tornillo micrométrico, que tiene, bueno, niveles electrónicos de péndulo, distintos elementos láseres para hacer planicidad, rectitud, cómo medir forma de perfil, control de perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un montón, bueno, proyector de perfiles, cómo hacer mediciones con el proyector de perfiles, cómo funciona un proyector de perfiles, cómo se lo calibra, perfilómetros, cuáles son las clases de exactitud de los perfilómetros, máquina de medir por coordenadas, hay un capítulo bastante desarrollado, cómo funciona, dividir en figuras conocidas, bueno, un montón de información, los puntos. Esto es para un software virtual, pero cada fabricante tiene, pero bueno, da una idea de la cantidad de puntos para un toroide, un cono, una esfera, un círculo, etc. Ahí estoy midiendo, bueno, brazos de medición, por ejemplo, recién pasé, si lo vemos acá, estoy midiendo con un brazo de medición, ajustándolo con la esfera, cómo se hace, mediciones de paralelismo, con comparador y base portacomparador, o puede ser con niveles, acá con bloques y sondas, paralelismo entre ejes, como es la metodología para medir, y así con cristales en el caso de calibraciones. Esta que es la que vimos nosotros en la tapa, donde se hace una medición de paralelismo sin plano tangente y con plano tangente para mostrar la diferencia. El plano tangente elimina todos los errores extraños ajenos al paralelismo, como podría ser planicidad o algunos otros defectos que tenga de rugosidad o algún problema que tenga la pieza, para concentrarme solamente en paralelismo. Se pone arriba una superficie que actúa de plano tangente. La superficie puede ser una planchuela rectificada, un bloque patrón, una paralela a cero, un cristal interferométrico, algo que me permita eliminar los problemas que tiene esa superficie. Y bueno, esta es la diferencia, ven acá en el dibujo y la interpretación y la selección de los instrumentos y la estrategia o método de medición. Bueno, ahí vemos un control de perpendicularidad, cómo se hace con pines, cómo se fija con escuadras cilíndricas, y va a ser por comparar qué es una escuadra cilíndrica para los que no saben, cómo se la calibra la escuadra cilíndrica, una metodología para calibrar escuadras cilíndricas. Y así sucesivamente se va viendo distintas aplicaciones a máquinas, aplicaciones, por ejemplo, eh, a probetas de hormigón, de planicidad y perpendicularidad, aplicaciones, control de perpendicularidad para máquinas herramientas universales, o puede ser un centro mecanizado también. Aplicación a calibración de un calibre de altura. Acá tenemos la medición de la escala, pero tenemos también la medición de la planicidad de la base del calibre de altura, la perpendicularidad de la regla del calibre de altura y el paralelismo entre el elemento trazador, que es este que está acá arriba, y la base del calibre de altura. Bueno, ¿cómo se hace? Ahí lo tienen, aplicando el método de sustitución, patrón incógnita patrón. Otras maneras de medir perpendicularidad, por ejemplo, en envases en botellas, elementos para medir la perpendicularidad, o
para controlar inclinación, por ejemplo. Concentricidad, cómo se hace una manera de controlar la concentricidad con el método desarrollado y lo tienen. La coaxialidad, muy importante, esto en conjunto bomba-motor, en mantenimiento, o la coaxialidad cuando tengo un husillo y un mandril. Ahí vemos ejemplos aplicado a bomba-motor, conjunto bomba-motor, los distintos métodos con láser, con relojes comparadores, cómo se controla la simetría, por ejemplo, de ranuras, y circularidad, tanto externa como interna, cómo se controla un perno de pistón, cómo se controla un cilindro en un bloque de motor, dos direcciones ortogonales y en tres planos, generalmente a 10 milímetros, porque los fabricantes dicen de abajo pone 10, de arriba pone 10 y B en el centro. ¿Cómo se controla una placa orificio y un tramo de medición de un puente de medición de gas con un micrómetro de 2 contactos, por ejemplo? ¿Cómo se seleccionan las prolongaciones? Un caso ejemplar ahí. Cómo se hace la medición, en cuántas direcciones, cómo se logra la inversión. Bueno, todo eso está metido acá en el libro. Después también tienen runout, cómo se controla runout. Todo viene runout simple, runout total o compuesto, un banco verificador de runout, y después los elementos auxiliares que usamos en metrología, por ejemplo, escuadras de fijación, etcétera, bancos de verificación con contrapuntas, bueno, distintos elementos. Ahí los pueden ver, los de Alufix, o sea, las fijaciones modulares. Alufix es una marca, hay otras también, pero bueno, cómo se utilizan. Y así sucesivamente, cómo se hace aplica el control de errores geométricos a máquinas, herramientas, pueden ser universales u otras, y la aplicación de medición de distintos errores geométricos a un tubo Venturi, circularidad, cilindricidad, etcétera, ángulo de conicidad, etcétera, del tubo, y con qué elementos se hizo. Y acá en grandes dimensiones se toma un submarino y se muestra el error de cilindricidad en un submarino, con qué elemento se hizo, que es una regla de arco. Después hay otros métodos más modernos, obviamente, toda la teoría, cómo se calibran esos elementos y cómo es el gráfico de circularidad respecto al valor nominal. Ahí ya tienen los valores, que esto se puede hacer con la CEPTRAC, y después finaliza el libro con todo lo que es certificación en GDT, que hay dos niveles, el Technologies y el Senior. Y son los dos que lo hace ASME y se explica cómo es un certificado y cómo se hace. Después hay ejercicios, preguntas, ejercicios y toda una parte que van a ver más adelante de bibliografía. Bibliografía, y lo que tiene este libro acá sobre el final, que tienen los sitios web. Ustedes escaneando el código QR pueden ir al sitio web que figura acá. Entonces eso es lo que tiene. Y bueno, después termina la etapa con una breve bibliografía mía de mi desempeño profesional. Bueno, esto yo creo que es todo. Yo les agradezco muchísimo. Ya está en ebook este libro que ustedes vieron. Este libro está en ebook, está en Amazon, se puede conseguir en copia papel, en cualquier parte del mundo, en los países latinoamericanos, en Europa, en otros países también, así que lo pueden conseguir perfectamente en ebook o en tamaño carta en Amazon en papel impreso. En Argentina se vende el libro en tamaño A4. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias
Y nos esperamos, espero que nos juntemos en otro video de este tipo. De ya, muchas gracias por compartir y dejarme transmitir estos conocimientos.